tardes en la ciudad de Lima, siendo las 12 del día 17 de diciembre del año 2024. Se encuentra presente la señora juez María Eugenia Guillén Ledesma, juez superior a cargo del Juzgado Superior de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, a fin de conocer el expediente 4-2022, cuaderno 6, materia de requerimiento de comparecencia con restricciones, caución económica, impedimento de salida y suspensión temporal en el ejercicio del cargo, investigado Julio César Arrieto Guanci por la presunta comisión del delito de organización criminal y otros en agravio del Estado. Se deja constancia que esta diligencia está siendo grabada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 361, numeral 2 del Código Procesal Penal y se lleva a cabo mediante el uso del aplicativo Google. A continuación vamos a proceder a la acreditación de los sujetos procesales, comenzando por el Ministerio Público. Buenas tardes, señora jueza superior, y con todos quienes se encuentran conectados en la plataforma virtual. En representación del Ministerio Público, Nuri Marisol Fernández Risco, fiscal adjunta superior de la Fiscalía Superior del Equipo Especial de Fiscales Abocados al conocimiento del caso Cuellos Blancos del Puerto, con el registro de datos ya consignados en sesiones anteriores. Muchas gracias. Muchas gracias. Defensa al señor Julio César Arrieto Guanci. Señorita magistrada, muy buenas tardes ya. Muy buenas tardes, representante del Ministerio Público y demás sujetos procesales. Mi nombre es Jorge Alberto Costa Carhuavilca, con registro del Colegio de Abogados de Lima 59183 y demás datos que obran en autos de sesiones anteriores. Muchas gracias. Muchas gracias también. Está el señor Julio César Arrieto Guanci. Sí, doctora, buenos días. Buenas tardes ya. Mi nombre es Julio César Arrieto Guanci, con DNI 1070-6707 y demás datos consignados en diligencias anteriores. Muchas gracias. Muy bien, vamos entonces a continuar. Conforme nos hemos quedado en la sesión del día 4 de diciembre, ¿no? Como ya se hace conocimiento de los objetos procesales, el día 10 tiene que haber habido una audiencia, sin embargo, se produjo un cambio de juez a partir de ese día, es otro magistrado. Sin embargo, como este proceso lo hemos visto desde el comienzo, tenemos que continuarlo hasta terminar, ¿no? No así los nuevos procesos que los va a conocer el magistrado Bellido Yereca. Muy bien, entonces vamos a continuar. Correspondía escuchar al Ministerio Público lo relativo al peligro procesal. Más bien, le quería a ambas partes, ¿no? Vamos a ponerles un tiempo para que esto no se extienda mucho. Tenemos una próxima fecha que es el 6 de enero a las 2:30 y trataríamos de terminarlo para esa fecha, ¿no? Entonces, si bien se le da absoluta libertad para expresar, en el caso del Ministerio Público, su requerimiento y también a la defensa para que pueda refutar. Espero que en esta oportunidad la discusión no dure más en el caso del Ministerio Público, más de media hora, pero vamos viendo, ¿no? Si es que necesita más tiempo, se puede aceptar ello, ¿no? Asimismo la defensa. En este caso vamos a escuchar lo relativo al peligro de fuga. Está en la página 118. Obviamente lo que es relativo a los arraigos, la gravedad de la pena, la magnitud del daño, el peligro de obstaculización y ya hasta las restricciones, ¿no? O sea, las reglas. Y pararíamos ahí. Ya aparte sería el tema de la caución, ¿no? El impedimento de salida y demás. Vamos a darle uso a la palabra entonces al Ministerio Público. Gracias, señora magistrada. Bien, señora magistrada, en pantalla estamos compartiendo la diapositiva correspondiente a este presupuesto que voy a proceder a realizar relacionado al peligro de fuga. Como bien con la pauta que ya he señalado, vamos a tratar de ser puntuales y precisos, ¿no? En cuanto a cada subpresupuesto. En cuanto al peligro de fuga, se tiene la previsión legal de lo señalado en el artículo 269 del Código Procesal Penal.
¿no? Y en este presupuesto pues se va a analizar lo referido al tema de arraigos. Voy a empezar con el arraigo domiciliario. De las actuaciones, señora magistrada, se tiene la declaración jurada de bienes y rentas, que ha sido presentada por el magistrado Julio Arrieto Huanci, en el que señala su domicilio domicilio real, ubicado en Prolongación San Francisco Manzanas PTK, lote 2A, Tablada de Durín, distrito Villa María del Trío. Esta dirección es la misma que figura en la ficha RENIEC y también en su ficha de ingreso al Poder Judicial. Sin embargo, cabe precisar que este inmueble no es de propiedad del magistrado mencionado, sino de su señora madre, la señora Marta Corit Huanci Dávila, ¿no? Lo que hace notar, bueno, que no tiene referido a un arraigo, a un domicilio, digamos, no aparece el señor Arguito Huanci con el registro de la titularidad de algún inmueble a su nombre. También se tiene, señora magistrada, en cuanto a su estado civil, que de la declaración jurada de intereses ha señalado ser casado, ¿no?, con la señora Claudia Carrillo Villarrubia. Así también, tanto en la declaración jurada de intereses como en la declaración jurada de bienes y rentas, indica pues que no posee ningún bien inmueble, como tampoco se registra de parte de la sociedad conyugal ninguna propiedad, ¿no? Ahora, es de resaltar que aun cuando se ha señalado de parte del magistrado que tiene la condición de estado civil casado, sin embargo, su cónyuge registra, según su ficha RENIEC, un domicilio diferente, ¿no? En Avenida José Páez Manzana 4, lote 16, Comité 26, Tablada de Durín, Villa María del Triunfo, propiedad que pertenece o registra como titular, según la información de registros públicos, a la suegra del juez investigado, como es la señora Mercedes Villarrubio Galarreta. Es decir, tenemos una sociedad conyugal con domicilios reales distintos, sin ninguna propiedad registrada en común. Luego, señora magistrada, en cuanto a los dependientes que pueda tener el señor Arrieto Huanci, de la información incorporada se ha podido advertir que, bueno, tiene 4 hijos, de los cuales 2 son menores de edad, ¿no? Implicancia, pues, que tendría dependencia económica para el magistrado, ¿no? Sin embargo, hay datos, indicadores que destacar, que, por ejemplo, uno de los hijos, según la información que aparece en su DNI, registra como domicilio el de donde reside su señora madre, y el otro menor en el domicilio de su señor padre, lo cual también es un indicador, pues, bueno, si bien se ha precisado, ¿no?, que es casado, pero no entiende el Ministerio Público porque estos 2 menores no registran en sus DNIs correspondientes, en todo caso, el mismo domicilio de los declarantes, ¿no?, sino que se encuentran en domicilios separados. Así también, en cuanto a los otros 2 hijos mayores de edad, como son la señorita Yanina Arrieto, Alexandra Arrieto del Águila, y el joven Julio Ángel Arrieto del Águila, ya son personas de 25 y 26 años de edad, quienes a la fecha pues no dependerían económicamente del magistrado investigado. Es más, de este último, del señor Julio Arrieto del Águila, se ha podido advertir un registro de propiedad vehicular, ¿no?, según la información de registros públicos. En cuanto al arraigo laboral, señora magistrada, se tiene que, como bien ya se ha oralizado oportunamente, la Oficina de Control de la Magistratura siguió un proceso disciplinario, que es el 1268-2020 Lima Sur, en la cual pues se ejecutó una suspensión temporal en el ejercicio de todo cargo en el Poder Judicial en el año 2022. Luego de ejecutar esta medida y con la consecución del trámite de este procedimiento disciplinario, se planteó de parte de este órgano supremo la destitución. Según el informe 1268, se planteó la destitución por haberse considerado como una infracción muy grave el hecho de haber sostenido esta relación extraprocesal del magistrado investigado con el señor Arrieto Huanci, y por lo cual el órgano de control señalaba que existe la necesidad o implica esta infracción muy grave un reproche en su extremo con una medida disciplinaria de destitución, al haberse afectado gravemente pues la imagen y la institucionalidad del Poder Judicial. Entonces, señora magistrada, si bien se ha accionado en relación a esta propuesta de destitución de parte del magistrado investigado, sin embargo, ¿no?, generándose un incidente cautelar, sin embargo, pues se tiene el planteamiento de esta medida disciplinaria de destitución,
con lo cual de ampararse, pues, generaría, ¿no? Que el magistrado ya no cuente con este arraigo laboral. En cuanto a las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto, como bueno, señalé en el indicador anterior, en el presupuesto anterior, bueno, se tiene este tema de la propuesta de destitución que en caso de ampararse, ya no concurriría el presupuesto de arraigo. Además, también, señora magistrada, hay que considerar que, como bien se ha señalado, ¿no? El magistrado Arbieto Wansi ha desempeñado funciones como tal en la condición de magistrado titular desde el año 2016. ¿No? Por lo cual le ha permitido, bueno, aproximadamente a la fecha ya tiene 7 años y medio desempeñando ese cargo, ¿no? Y las remuneraciones que ha percibido en el marco de la percepción mensual del desempeño de su cargo, ascienden aproximadamente, según la información registrada por el magistrado en la Contraloría General de la República, aproximadamente a 14.300 soles. Así también de estas declaraciones juradas de bienes e ingresos, bueno, se indica pues que el magistrado solamente registra percepción de remuneraciones mensuales y un abono por más de 110.000 soles con una capacidad de ahorro, según se trata de una declaración jurada de bienes y rentas suscrita, elaborada este año en agosto, correspondiente al año 2022. En esa declaración, ¿no? Se ha indicado esta capacidad de ahorro, la percepción mensual de su remuneración. Así también, señora magistrada, solamente se ha registrado una propiedad vehicular, que es el vehículo identificado con el placa de rodaje F1A110. Sin embargo, este vehículo ha sido transferido el 31 de octubre del año pasado a una tercera, que es la señora Vega Roque Jacqueline Angie, por un monto aproximado de 57.600 soles. Es decir, ha incrementado, ¿no? Considerablemente con esta transferencia a tercero de este vehículo. Cabe precisar que en esta declaración jurada de bienes, ingresos y rentas no se ha registrado ninguna otra creencia que tenga como deudor al señor Arbieto Wansi. Así también es de precisar, señora magistrada, que el señor Arbieto Wansi, además de desempeñarse desde el 2016 a la fecha como magistrado titular, tiene, bueno, en el Poder Judicial aproximadamente 24 años de servicio, ¿no? Al haberse desempeñado también en cargos administrativos en la Corte de Lima, ¿no? Antes de su desempeño como juez titular, ¿no? Lo cual también pues le habría permitido, ¿no? Y lo ratificaría este documento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, tener una solvencia económica considerable, ¿no? Porque se registra percepciones mensuales, transferencias a terceros, más no otros gastos que se hubiera producido. En cuanto a la gravedad de la pena, señora magistrada, como ya que se espera para imponerse en el marco de este procedimiento, en este proceso penal, se tiene pues que, como bien se ha postulado también, en el marco de la investigación, esta investigación preparatoria se postula la presunta comisión de 3 delitos, ¿no? Siendo el más grave el de organización criminal. El siguiente, el de cohecho, que tiene una pena mínima en su extremo de 6 años, el de cohecho pasivo, perdón, el de organización de 8, el de cohecho pasivo de 6 y el de falsedad ideológica de 3 años. Se está postulando, ¿no? A la fecha un concurso de estos 3 delitos y por lo tanto se aplicaría una sumatoria de penas que ascenderían a la imposición de 17 años de pena privativa de libertad. En cuanto a eso, pues, se considera a la prognosis de pena. Así también en cuanto a la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria de parte del imputado para repararlo. Como bien se conoce, señora magistrada, los delitos que se postulan de parte de ese despacho superior, referido uno al cohecho pasivo específico, atacan gravemente la institucionalidad del Poder Judicial, ¿no? Así también como se afecta la percepción del correcto funcionamiento en la administración pública, con lo cual se mella la confianza de la ciudadanía en los funcionarios, en este caso particular de quienes administran justicia. Así también, señora magistrada, pues tenemos que la Comisión Interamericana ha señalado, ¿no? Que el daño de la corrupción genera, pues, expresa un grave daño, ¿no? A la institucionalidad de los poderes del Estado, en este caso el Poder Judicial.
De otro lado, también en cuanto a al delito de organización criminal, este delito es uno de gravedad, ¿no? En atención a que genera pues zozobra en la ciudadanía que confía en que sus magistrados, ¿no? Liberados, o mejor dicho, en atención al principio de imparcialidad judicial, deberían administrar justicia alejado de cualquier injerencia y con probidad y neutralidad para dilucidar las causas judiciales que son sometidas a su competencia. Que en el caso en particular, señora magistrada, definitivamente pues no se ha visto, pues como bien ya hemos esbozado, ¿no? Los hechos, las circunstancias, el modo en que se habría cometido el delito, en el marco de este abocamiento que tuvo el expediente 190-2017 del señor magistrado Alberto Guanci, habrían pues estado alejados de cualquier imparcialidad, ¿no? Sosteniendo relaciones extraprocesales en favor del señor Inostroza Pariachi y de sus familiares. Señora magistrada, también en cuanto a la pertenencia del investigado, perdón, el comportamiento del imputado en durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior. Si me permite, señora magistrada, un minuto, por favor. Un minutito. Sí, doctora. Bien, señora magistrada, muchas gracias. Continúo con lo que precisaba el siguiente presupuesto. Respecto a la pertenencia del imputado a la organización criminal. En este caso, señora magistrada, como bien oportunamente lo hemos oralizado, se tiene pues de que existiría un peligro latente de fuga, pues es conocido que en las estructuras criminales, ¿no? Se generan estrategias, ¿no? Métodos para favorecer la fuga de sus pares. En este caso, señora magistrada, realizar acciones orientadas a sustraer a estos pares de la acción de la justicia, ¿no? En atención a ello, es conocido, pues, o se puede inferir del caso en concreto, que en el caso del señor Arbieto Guanci, la pertenencia a la organización criminal se ha señalado, se habría realizado a través de uno de los hombres claves, como sería el señor César Inostroza Pariachi, con quien pues habría sostenido nuestras comunicaciones telefónicas hacia un propósito afín a la finalidad delictiva de la organización, como era pues el irrogarse la función de administrar justicia. Y por lo cual, señora magistrada, también se ha podido detectar, identificar en el marco de los informes de IBIAS y así como la ejecución de la medida de levantamiento secreto de comunicaciones, que el señor Alberto Guanci no solamente se habría contactado con este miembro de la organización criminal, el señor Inostroza Pariachi, sino también, ¿no? Habría mantenido una frecuencia de comunicaciones considerables con los señores Marco Cernabazán. A la fecha ya en este equipo especial se sigue una investigación ante el Despacho Supremo como presunto integrante también de esta organización contra el señor también se habría contactado con el señor Mario Américo Mendoza Díaz
y el señor Carlos Armando Huerta Ortega, también quienes están en condición de presuntos integrantes de esta organización Cuellos Blancos del Puerto. Además, señora magistrada, también queremos precisar que, como se ha señalado en nuestro requerimiento, se ha podido identificar una apelación que es la 132-2022, del 14 de marzo del 23, emitida por la Sala Permanente de la Corte Suprema, la cual está referida a un recurso de apelación planteado por el señor Inostroza Pariachi. ¿Y por qué destacamos este recurso de apelación, señora magistrada? A través del mencionado, el señor Inostroza Pariachi ha pretendido deslegitimar registros de comunicación. ¿Cuáles? Precisamente los sostenidos con el señor Argueto Guanzi, ¿no? Que están referidos pues a las gestiones de este proceso judicial 190-2017. Y destacamos eso porque, señora magistrada, bajo el mismo argumento de desconocer los registros de comunicación, de cuestionarlos en su transcripción, bueno, en el caso del señor Inostroza cuestiona la legalidad, ¿no? Ahora el señor Inostroza Pariachi nos está cuestionando con un informe pericial de parte la transcripción, pero a la vez también en las diligencias fiscales, en la diligencia fiscal cuando se le puso a la vista estos registros de comunicación, con el mismo argumento también se ha cuestionado, ¿no? No ha reconocido, indicando, como lo hizo oportunamente en el despacho de la Fiscalía de la Nación, que sorpresivamente se le estaban incorporando estos registros de comunicación, aun cuando estos los conocía con antelación a la diligencia en la cual se le ponía a la vista estos registros, el acta de recolección de estos registros. Entonces, señora magistrada, lo que nos hace notar también, pues, que estas acciones estarían orientadas, ¿no?, a sustraerse, pues, de la acción de la justicia, ¿no?, con estas pretensiones. Por lo cual, señora magistrada, con esto el Ministerio Público cree que este presupuesto del peligro de fuga se encuentra plenamente satisfecho, ¿no?, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 269, siempre entendiendo también, señora magistrada, que este peligro, definitivamente en el caso de una medida de comparecencia con restricciones, ¿no?, tiene que prudencialmente ser valorado, ¿no?, con la magnitud o el grado de sospecha que se requiere conjuntamente con la variación del grado de sospecha reveladora también requerido como presupuesto para la imposición de esta medida. En cuanto al peligro de obstaculización, señora magistrada, en el presente caso se identifica un riesgo razonable que el señor Argueto Guanzi puede influir en otros coimputados, así también como en testigos, quienes oportunamente fueran llamados a declarar, se les convoque, generando que estas personas puedan comportarse de una manera desleal o reticente y que puede influir en el marco de los testimonios que puedan brindar, así como de sus comportamientos. Por eso creemos que es necesario que se impongan estas restricciones en el marco de esta medida de comparecencia solicitada, ¿no? Y lo sustentamos en los siguientes aspectos, señora magistrada. Se tiene pues que el señor Argueto Guanzi, aprovechando su condición de magistrado titular del Poder Judicial, habría instrumentalizado este cargo, ¿no?, y el cual lo habría utilizado para la finalidad de los eventos delictivos requeridos por el señor Inostroza Pariachi, en el marco siempre de un intercambio frecuente, permanente de favores recíprocos entre miembros de esta presunta organización. Así también es de destacarse, señora magistrada, que aparte de la utilización del uso de del cargo que le era conferido, ¿no?, para desempeñar por el Poder Judicial, también se ha destacado que en los años que se ha desempeñado o que se desempeña en la Corte de Limasur, el señor Argueto Guanzi pues ha sido nombrado desde el 2017 como juez de la Unidad Desconcentrada de Quejas, Investigaciones y Visitas de ODECMA, cargos pues que habrían perdurado en el tiempo hasta el año 2019, ¿no? Y, señora magistrada, no se descarta de que esto sea uno de los beneficios de los cuales pues se le habría permitido privilegiadamente gozar, ¿no?, como un presunto integrante ya llegado al expresidente, al señor Inostroza Pariachi y al expresidente Marco Fernando Serna Bazán. Así también es de destacar, señora magistrada, las circunstancias y modo, ¿no?, en el cual el señor Inostroza Pariachi coordinaba, ¿no?, la tramitación del expediente judicial bajo su competencia, como era el 190-2017,
Como ya se ha indicado, se detectaron 9 actos irregulares en el trámite del mismo, pero destacamos los relacionados, señora magistrada, a que el investigado habría permitido presumiblemente externalizar actuaciones propias de este expediente judicial para que sean estos entregados a los familiares que eran la parte demandante en este proceso judicial, familiares del ex juez supremo. Así también se ha podido verificar pues que este trámite del expediente judicial habría tenido un trato privilegiado, dado que la expedición de la sentencia, ¿no?, se habría emitido en un lapso aproximado de 1 año y 4 meses aproximadamente, y siempre pues el magistrado cautelaba que estas actuaciones estén dirigidas hacia la finalidad solicitada, como era declarar fundada la demanda. De otro lado, señora magistrada, también en este presupuesto pues valoramos lo referido a la trayectoria, ¿no?, de desempeño funcional del señor Arbieto Guancy en las Cortes de Lima y de Lima Sur, ¿no?, lo cual le habría permitido establecer canales de influencia y comunicación, ¿no?, con la finalidad y que podrían ser utilizados estos para que se brinde una información imprecisa o errónea de parte de los testigos o los coimputados que fueran convocados por este despacho superior para declarar. Así también, señora magistrada, otro aspecto que se ha desarrollado en este extremo es que cuando este despacho superior solicitó a la presidencia de la Corte de Lima Sur, se nos informa en relación al legajo personal del señor Arbieto Guancy cuando se desempeñó como personal administrativo, se nos dio una respuesta a través del oficio 6947-2023 del 30 de octubre del 2023, en la cual la coordinación del personal de la Corte de Lima indicaba que en el sistema de gestión de recursos humanos, el señor Arbieto Guancy no había desempeñado funciones en el 9º Juzgado Civil Comercial, porque esa fue la información específica que se requirió. A partir de la detección de esta frecuencia de llamadas con el señor Carlos Armando Huerta Ortega, se vio necesaria requerir esta información. Sin embargo, inicialmente esta coordinación nos indicó de que no, el señor Arbieto Guancy no había elaborado en esa dependencia orgánica. Sin embargo, cuando se dirige el pedido en atención a esta respuesta directamente a la titular de ese despacho, a la jueza que despache ese órgano jurisdiccional, nos informa y nos remite copia certificada del acta de juramentación del 3 de julio del 2012, en la cual, ¿no?, este documento informa que el señor Arbieto en efecto se desempeñó en el cargo de especialista legal en el citado despacho judicial, el cual tenía como magistrado a cargo el señor Carlos Armando Huerta Ortega. Y lo que nos hizo también inferir, señora magistrada, cómo era posible que una misma institución, ¿no?, pueda brindar 2 respuestas distintas, más aún cuando el pedido inicial había sido dirigido directamente a la presidencia, que a su vez a la unidad orgánica competente, como era la Coordinación de Derechos Humanos, requirió esta información. Sin embargo, se nos dio una respuesta totalmente distinta. Así también se ha requerido información a la Corte Superior de Lima, ¿no?, en atención a procesos judiciales que hubiera tramitado como especialista judicial en relación al señor Mario Américo Mendoza Díaz o al ex juez supremo Inostroza Pariachi u otras personas vinculadas o jurídicas que se encuentren vinculadas a estas personas mencionadas, ¿no? Información que se nos ha dado respuesta, perdón. Del mismo modo, mediante el oficio 1483-2024 del 1 de agosto de este año, se requirió de una manera ya más específica a la Coordinación de Recursos Humanos de la Corte de Lima, se informe cuáles son los juzgados y los cargos administrativos que desempeñó el señor Arbieto Guancy como personal administrativo y también como juez supernumerario. Y el por qué de esta información, señora magistrada, queremos conocer, identificar si existió algún proceso judicial que haya conocido bajo su competencia el hoy investigado relacionado a estas personas. Porque queremos entender también el porqué de esta frecuencia de llamadas, atendiendo que, por ejemplo, como en el caso del señor Américo Mendoza Díaz, se ha podido detectar que en el marco de las investigaciones en este equipo especial, ¿no?, como un integrante respecto a quien ya a la fecha se ha formulado un requerimiento acusatorio,
la modalidad como operaba este señor Américo Mendoza Díaz en las diferentes dependencias judiciales de la materia civil y comercial de la Corte de Lima, con causas que eran de su interés que se resuelvan favorablemente. Así también, señora magistrada, como ya lo señalaba, los informes elaborados por la DIVIAC han permitido identificar estas comunicaciones telefónicas que habría sostenido el señor Arguito Wansi con otros presuntos integrantes de la organización, ¿no? A la vez también, esta frecuencia de llamadas pues nos permitió identificar, ¿no?, estas llamadas con el señor Marcos Serna Bazán, y esto lo hemos cotejado también con la documentación relacionada a su nombramiento como juez integrante de la ODECMA de Limasur, ¿no?, en el cual pues el señor Marcos Serna Bazán aparece como el suscribiente en su condición de presidente para la integración del magistrado Arrieto a esta unidad de control. Entonces, señora magistrada, así también se ha requerido otra información también relevante, ¿no?, de dependencias orgánicas donde el señor Arguito Wansi se ha desempeñado, como el Cuarto Juzgado de Paz de Barranco y el Segundo Juzgado Constitucional de Lima, el 30º Juzgado Civil de Lima, ¿no?, a donde también se le ha solicitado a esas dependencias orgánicas información sobre procesos judiciales que hubieran tenido el señor Mendoza Díaz, el señor Inostroza Pariachi y personas que se encuentren vinculados a estas personas mencionadas. Sí, Ahora bien, señora magistrada. No quería interrumpirla, pero como usted me está narrando conforme a lo que aparece en su requerimiento, yo entiendo que se trata de diligencias que van a hacer, ¿no? O sea, que va a requerir un informe, va a requerir documentación, pero quisiera que me diga concretamente qué consistiría el peligro de obstaculización. ¿Cómo es que Sí. consideran que existe peligro de...? Porque una Bien, señora cosa es que magistrada. crean documentos y otra cosa es que nos digan exactamente qué Sí. consiste, ¿no? Este peligro de obstaculización, señora magistrada, agradezco su pregunta, puntualmente radicaría en el desempeño, en la trayectoria funcional que tiene el señor Arguito Wansi en las Cortes de Lima y de Lima Sur, dependencias o cortes superiores a las cuales se ha viabilizado pedidos de información, ¿no?, relacionados a su trayectoria laboral, dependencias orgánicas. Entonces, estos canales de influencias, ¿no?, que habría tenido en estas dos cortes el señor Arguito Wansi, este despacho superior lo identifica como un indicador de un peligro para obstaculizar. En lo que referente a la documentación como señalada, gráficamente tenemos el tema del 9º Juzgado Civil Comercial, de la especialidad civil comercial, donde se pidió una información, la Coordinación de Recursos Humanos nos da una información distinta, y la magistrada del despacho judicial en referencia nos contesta y documentariamente nos certifica que el magistrado ha elaborado ahí bajo el cargo de especialista judicial y con el magistrado Huerta Ortega. Entonces, señora magistrada, para el Ministerio Público, con estos indicadores estaría pues identificado este peligro de obstaculización. Esa información, aún hay información que hemos canalizado a estas dos cortes y ni siquiera a la fecha todavía se nos ha respondido. Por ejemplo, lo relacionado a todas las actuaciones precedentes como miembro del órgano de control en ODECMA Limasur. Todavía no se nos ha respondido, porque en la defensa entiendo que ha señalado de que el señor Serna Bazán no tendría una injerencia directa. Bueno, este despacho superior discrepa de ello, porque la documentación, por lo menos las resoluciones de nombramiento, se indican en que el señor Serna aparece como suscribiente de ello. Entonces, este despacho superior necesita conocer las actuaciones precedentes, en qué contexto es que se elige al señor Arguito Wansi y no a otro juez titular de ese distrito judicial para ser un miembro integrante de la ODECMA de Limasur. Entonces, señora magistrada, esta condición también de juez contralor en la Corte de Limasur, que le habría permitido establecer también este canal de influencias estratégicamente para el Ministerio Público, sí, nosotros identificamos como un lugar estratégico la unidad de control, ¿no?, en la que colocando al señor Arguito Wansi presumiblemente se habría pretendido también, ¿no?, de alguna manera controlar a magistrados en esta corte mencionada. Entonces, ahora, señora magistrada, en lo que concierne a las personas, a los testigos que se van a convocar de parte de este despacho superior, según lo indicado ya en la disposición de formalización de investigación preparatoria.
la señorita Alison Coveñas Luna. Al momento de los hechos, esta persona se desempeñaba como asistente de juez, ¿no? Y como ya hemos realizado la narración oportuna de las circunstancias de este hecho, esta persona, este especialista o este asistente de juez, habría tenido una participación, contrario a lo que señala la defensa, si habría tenido una participación activa. Ahora bien, señora magistrada, de esta señorita se ha detectado de que a la fecha ella sigue elaborando para el Poder Judicial, en el Juzgado Civil de Villa El Salvador, ¿no? Por lo cual, señora magistrada, el Ministerio Público identifica, ¿no?, de que esta señorita, ¿no?, podría potencialmente tener o podría ser influenciada por el magistrado, más aún cuando también en el relato de los hechos hay un registro de comunicación que cuando el señor Arbieto Wansi conversaba con el señor Inostroza Pariachi, se escucha la voz presumiblemente de esta señorita, ¿no?, en la cual coordina con el magistrado en cuanto a la programación de una nueva fecha para el recabo de las declaraciones testimoniales. Entonces, señora magistrada, también ocurriría lo mismo con el señor Ángel Eliseo Capia Málaga, si bien esta persona se nos ha informado de parte de la Corte de Lima Sur que ya no viene laborando, teniendo un vínculo laboral con la Corte. Sin embargo, sí consideramos que estas personas podrían, ¿no?, en atención a haber laborado con el magistrado Arbieto Wansi, podrían ver pues afecto el testimonio, ¿no?, tener injerencia en el testimonio y en las declaraciones que puedan brindar en este despacho superior, por lo cual, señora magistrada, que representaría esto, por ejemplo, en el caso de la señorita Sally Coveñas, una amenaza para sus intereses profesionales, ¿no? Como decía, el señor Arbieto Wansi ha desempeñado un cargo de contralor, es un juez titular, un juez contralor, es un juez titular y labora en el mismo despacho, en la misma corte de Lima Sur, a donde también pertenece la señorita Sally Coveñas Luna a la fecha. Entonces, esta posición, esta inmediación y la posición de magistrado titular le brindaría pues al señor Arbieto Wansi, ¿no?, tener influencia en estas personas. Así también, señora magistrada, ocurriría lo mismo en relación, por ejemplo, al señor Serna Bazán, al señor Carlos Armando Huerta Ortega, al señor Américo Mendoza Díaz, ¿no?, y al mismo señor Inostroza Pariachi, personas que a la fecha todavía, en el marco de esta preparatoria, no han declarado, ¿no?, y quienes también, en atención a la vinculación y a la posible relación que tendrían hechos, ¿no?, o su actuación en el marco de esta presunta organización criminal, ¿no?, también pues se verían con una injerencia de parte del magistrado, ¿no?, dado que se ha identificado una frecuencia considerable de llamadas telefónicas, ¿no? Tendrían motivaciones entonces, en atención a esta injerencia que podría producir el señor Arbieto Wansi, tendrían motivaciones para brindar un testimonio reticente o diferente a cómo en la realidad habrían acontecido los hechos. Por lo cual, señora magistrada, ratificamos que este presupuesto de peligro procesal, ¿no?, sí existiría. Así también, señora magistrada, de otro lado, hay un aspecto que creemos de relevancia. En el marco de esta investigación preparatoria se planteó un levantamiento de secreto de comunicaciones, en la cual se identificó, en atención a los registros de comunicación incorporados, el número telefónico 936342598. En el marco de esta medida planteada, se solicitó la afectación del número telefónico. Cuando la empresa de telefonía envía la información, se identifica que la titularidad no la tenía el magistrado, quien utilizó la línea telefónica, sino su señora esposa, la señora Claudia Carrillo Villarrubia, ¿no? Esta persona, cuando se le ha notificado la ejecución de la medida y también puesta en comunicación a la vez al juzgado superior de esta ejecución de medida, en lugar de poder accionar, ¿no?, a través de los mecanismos procesales como era la apelación o un reexamen, ¿no?, ha optado por un mecanismo diferente, como ya lo hemos visto en otras instancias, en el procedimiento disciplinario,
Aquí también el mismo mecanismo. En el marco de esta medida, la recurrente plantea un habeas corpus. ¿Y qué planteaba en el marco de esta medida la señora esposa del magistrado? Porque no accionó el magistrado, accionó su señora esposa, con la misma defensa que hoy, que también tenemos en el debate de estas medidas. Indicaba que solicita o planteaba este proceso constitucional con el objeto de que se detecten actos de hostigamiento y de seguimiento de parte de fiscales del despacho superior al haberse notificado la ejecución de esta medida. Y es importante, señora magistrada, señalar que el juzgado constitucional, mediante la sentencia del 28 de junio del 2024, el primer juzgado constitucional de la Corte de Lima, ha declarado infundada la demanda. ¿Y por qué motivo? Porque ha indicado, porque la señora precisaba en este habeas corpus que se había hecho un reglaje a las instalaciones de su domicilio para pretender el acto de notificación, cosa totalmente alejada de la realidad, y así lo ha precisado, ¿no?, el magistrado constitucional, cuando ha indicado de que este habeas corpus planteado no tiene ningún sustento alguno en la demanda, que no existe ningún sustento verificable en relación al acto de notificación y que éste hubiera perturbado de manera alguna la paz y la tranquilidad de familiares, ¿no? O porque también señalaba de que este acto habría estado orientado, pues, a perturbar, ¿no?, la tranquilidad de su hogar, de familiares, como en el caso de su señora madre, ¿no? Sin embargo, el juez constitucional señala de que esto no ha sido verificado, o no ha sido, mejor dicho, acreditado por la demandante, ¿no? Y por el contrario, señala, porque también se indicaba de que estos actos de reglaje que se habría producido con la utilización de un vehículo oficial del despacho superior, ¿no?, y que al interior se habría visto 4 personas, ¿no?, y que se habrían estado tomando fotos y grabaciones del domicilio en donde se pretendía realizar el acto de notificación. Y esto lo señala el juez constitucional, que no ha sido acreditado con ningún medio idóneo, más que la propia postulación de la demandante, ¿no? Y que esto no puede exceder de las facultades en una vía constitucional, dado que existen mecanismos propios en la vía procesal respectiva para poder plantear lo concerniente a cuestionar esta medida. Entonces, señora magistrada, para el Ministerio Público esto es un indicador de que el investigado pretende, en este caso a través de su señora esposa, con el planteamiento de un habeas corpus, como lo pretendió, ¿no? Porque es más, este incidente o este proceso constitucional a la fecha está en una instancia de apelación, ¿no? La sala idóneamente ratificó esta decisión del juez constitucional. Sin embargo, la parte ha planteado un recurso de agravio constitucional. Y no sería extraño, porque la parte, el sujeto procesal tiene la plena prerrogativa de plantear cuanto recurso, ¿no?, le faculte la norma, en este caso constitucional. Pero sin embargo, vamos al argumento que se postula cuando se plantea este tipo de demandas constitucionales, señora magistrada, utilizando pues una vía constitucional que no es la idónea para cuestionar la ejecución de una medida. Con esto, señora magistrada, estos aspectos, estos indicadores para el Ministerio Público pues representan un peligro de obstaculización gráfico, ¿no?, por lo cual es necesario que, dado que están muy alejados de una conducta adecuada procesalmente, de la buena fe procesal, como en este caso de proceso constitucional planteado, ¿no?, y por lo cual es necesario, creemos, imponerse las restricciones solicitadas para disminuir, mermar este riesgo identificado, este peligro identificado. Con esto, señora magistrada, he culminado lo referente a este presupuesto de peligro procesal. Gracias. Ya quedaría entonces para después el tema de las restricciones, ¿no?, en la cual está incluida también la causa. Son un cuarto para la 1, se ha tomado 40 minutos, en realidad, 10 minutos más de lo previsto. Entiendo que la defensa no va a tomarse 15 minutos para poder responder, entonces creo que lo más saludable va a ser que lo pasemos para la próxima fecha, que va a ser el 6 de enero, 2:30 de la tarde. Entonces, en esa oportunidad, usted va a poder rebatir
y luego, si hay tiempo, esperemos que sí, la doctora podrá hacer su alocución respecto a las restricciones hasta, si se puede avanzar hasta el incremento salida, sería ideal, ¿no? Pero vamos a ver cómo. Sí, señora magistrada, Sí, doctora. disculpe que le interrumpa. El día 6 de enero se me ha programado una audiencia a las 3 de la tarde con el magistrado, sí, en el incidente es el 12-2022, referente a una desacumulación de carpetas. Ah, ya. Entonces, sí, El día. tendría un intervalo en verdad muy corto y creo que lo que pretendemos es avanzar, ¿no? Sí. A ver, voy a ver si se puede cambiar una fecha y que también la defensa pueda, ¿no? A ver, deme un minuto, por favor. Le agradezco, señora. A ver, día 7 de enero a las 3 de la tarde. Por mi parte no hay problema, señora magistrada, le agradezco. Gracias. La defensa. Señorita magistrada, sí, 7 de enero a las 3 de la tarde. Ajá. Sí, está bien, conforme. Entonces, en esta oportunidad ya nos podremos encontrarnos nuevamente para que puedan sustentar sus posiciones. En todo caso, seríamos que concluida la diligencia, igual hago votos para ustedes y sus familias para que tengan una bonita Navidad y un próspero año. De igual manera, muchas gracias, señora magistrada. Gracias. Feliz Gracias. Navidad también. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Feliz Estamos fiesta. cerrando, gracias también. Estamos cerrando el audio, siendo las 12 del día con 49 minutos. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes con todos. Hasta luego. Señorita magistrada.